Bueno, gente, de lo que va este video es sobre un libro llamado Griffith, que es donde todos suelen estudiar electromagnetismo, y me encanta la verdad, así que lo puse encontrar un poco piratilla ahí entre los comentarios. Y ahora, para empezar, veamos de qué va este problema 2.9, que lo malo de Griffith es que no tiene solución para nada, entonces aquí vamos a hacer un poco lo que a mí me hizo falta en un momento. Esto te dice que el campo eléctrico es en la dirección radial, o sea que si tienes una esfera es hacia afuera de esa esfera y que depende del cubo de la distancia, o sea que va aumentando mientras nos alejamos y que está multiplicado por una constante. Y nos preguntan, encuentra la densidad de carga. Ahora, vamos a usar la ecuación de Maxwell, la primera, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico, o sea, lo que produce los campos eléctricos es igual a la densidad de carga, que es una función de algo, y dividido por una constante que lo hace que se convierta en unidades de campo eléctrico. Ahora, lo importante de esto es que nosotros podemos despejar la densidad de carga, estas que nos preguntan, y la llevamos para acá. Y tenemos una expresión para la densidad de carga. Ahora, nosotros estamos coordenadas si esféricas, así que la divergencia es esta expresión. Ahora esta expresión se puede ver algo fea, pero nosotros no tenemos ninguna función del ángulo y no tenemos ninguna función del ángulo azimutal. Que el ángulo tita, el primero, es que nosotros partimos aquí y va bajando. Ese es el ángulo tita. Y el azimutal es el ángulo que partimos de acá y damos la vuelta. Así que con eso un poco fuera del camino tenemos una expresión más simplificada de la divergencia. Nuestra expresión sería tal que así. Por tanto, para calcularla, sumamos los exponentes. Y ahora, la derivada de esto es una constante, así que se nos va para afuera. Y la derivada de una potencia sería bajar el exponente 5 y restarle 1, R4. Esa sería la derivada. Así que ahora, siendo aquí pim pam, es súper poco... tendríamos aquí una función de cómo va la densidad de carga para este objeto. Esta densidad de carga es la que produce ese campo eléctrico. Ahora, ahí tenemos la primera parte. La segunda parte nos dicen que encontremos la carga contenida en una esfera de radio R. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, bueno, el campo eléctrico está en todo el espacio, como puedes ver, desde aquí al comienzo hasta el infinito, ya que la cosa es, puede ser cualquier R. Así que se nos pregunta qué pasa si es que nosotros decimos en una esfera de radio R, ¿cuál será la densidad de carga cuál será la carga total que haya aquí dentro? Ahora, la carga total o carga encerrada en esta esfera de radio R va a ser igual a tomar una integral de volumen y integrar por la densidad. Ahora, esa es una expresión bastante simple, que si nosotros quisiéramos integrar una esfera, eso sería que R va de 0 a R mayúscula, que el ángulo de arriba, que es este θ, va de 0 a pi, ya que va de 0 a 180, y el azimutal, que va de aquí y da una vuelta completa, esos son 2pi. Y aquí tendríamos ρ. Ahora, aquí tenemos que multiplicar por el diferencial de volumen. Ahora, el diferencial de volumen de una esfera, voy a explicarte lo que es. Primero, tenemos este trocito diferencial de volumen. Sobre este trocito diferencial, este diferencial que va en la coordenada R, simplemente de R. Ahora, con los ángulos es algo un poco más importante. Cuando nosotros tenemos un ángulo θ y tenemos esto que es radio R, ¿cuánto vale este arco? ¿Cuántos metros o cuánta distancia? Porque ahora mismo nosotros no podemos simplemente hacer que el diferencial sea de R, de phi y de θ y de phi. ¿Por qué? Porque esto tiene unidades de metros y de radianes al cuadrado y simplemente no tiene unidades de área que son metros cúbicos. Entonces necesitamos un factor que tenga en cuenta eso. Ahora, cuando tenemos algo tal que así, esto es así. Y si esto es un diferencial, esto es un diferencial por acá. Ahora voy a hacerte un pequeño dibujito. Bueno, ya sabemos cuánto vale esta parte de acá y cuánto valdrá esta parte, la correspondiente a la azimutal. Uno podría pensar que, bueno, es R y de phi, listo. Pero lo que sucede con esa parte es de que, fíjate que para el ángulo de θ siempre es el mismo R, ya que siempre recorre eso. Pero el ángulo azimutal en este punto recorre la distancia de R, pero en este punto recorre eso, en este así y en este así. En cada lugar recorre una cantidad distinta dependiendo de a qué altura estemos. Y eso va a depender del ángulo θ. Así que si escribiéramos este problema desde arriba y aquí tuviéramos que esto mide R, esto se supone que es un círculo, perdón, esto mide R. Si es que nosotros, por ejemplo, estamos en esta parte, ¿cuánto será el radio de esto? Bueno, si lo miramos así un poco vertical, un poco como esto es XY, este es el plano XY y este es Z. Lo estamos viendo tal que así. Esto dependerá del ángulo θ. ¿Y cuánto será ese radio? Bueno, podemos usar un poco de trigonometría y saber que eso es. Que esta parte de acá, si es que... Perdón, voy a hacer el dibujo más grande porque esta cosa no me convence. Ahora, este es el plano XY, o sea, es el plano que estamos viendo desde arriba. Esto es R.
que es el radio total que estamos viendo, y aquí está el radio con el que estamos trabajando, el que queremos encontrar, el radio efectivo. Ahora, aquello, este es el ángulo, y dime si es que esto va a valer, ¿cuánto vale esto? Bueno, por funciones trigonométricas, nosotros sabemos la definición del seno, que es el opuesto al ángulo dividido la hipotenusa. La hipotenusa en nuestro caso es r, así que el opuesto sería r por el seno de eso. Así que ahí tenemos. Y ahora, esto es lo que funciona como ángulo para que luego phi lo recorra. O sea que cuánto vale esta cosa de acá. Bueno, esto va a valer de phi, el recorrido, por el radio efectivo, que sería esto, r seno de eta. Así que ahora multiplicando todo eso, nosotros tenemos nuestra diferencial de volumen, que sería el dr normal, común y corriente eso, el r de tita y el r seno de tita por diferencial de phi. Y tenemos nuestro diferencial de volumen. Ahora, esta cosa la podemos separar todo así y aquí dejar los diferenciales. Esta cosa de aquí también es llamada el jacobiano, que es una forma de que si nosotros hubiéramos hecho esto empezado en coordenadas cartesianas y luego transformado en coordenadas polares, podemos calcular cuánto es ese factor y no hacerlo de la forma en que la vamos a hacer, que lo hice un poquito por conocimiento o casi experimentalmente. Así que reemplazando 0 a r, bueno, aquí serían los mismos, así que no lo vamos a escribir. Y por reemplazar por esto ya, que sería epsilon, la constante, y por 5, y aquí un r al cuadrado. Y ahora multiplicamos por esto, r al cuadrado, seno de tita, de r, de tita y de phi. Esta es la forma larga de hacer el problema. Ahora nosotros resolveríamos esa integral, cosa que no es tan complicada, o podríamos hacer esta propiedad, que nosotros sabemos que esta expresión es igual a epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico. Y por cálculo vectorial, me parece que se llama, tenemos esto. Que si tú calculas cuántos orígenes de cargas, cuántas cosas que producen el campo eléctrico dentro de una región, y tú las integras, ese resultado va a ser equivalente a si tú calculas el campo eléctrico en la superficie en toda la región cerrada. O sea, lo que estás haciendo aquí es ver cuánta carga se produce, o cuánto flujo de campo eléctrico, como si fuera un fluido, se produce adentro, y eso lo puedes saber de cuántas capas de la superficie. Es un poco así la teoría. Lo importante es esta fórmula. Así que usando esta expresión, esto ya dejaría de ser algo de volumen y pasaría a convertirse en algo de área. Y sería el campo eléctrico por la normal de la esfera que estamos haciendo por la superficie de la esfera, diferencial de superficie. Y esto es todo en la superficie cerrada de la esfera. Y aquella expresión, ya que el campo eléctrico es normal a la esfera, ya que la esfera tiene es redongo, o sea, tiene dirección radial, y el campo eléctrico, como vimos antes, también tiene dirección radial, entonces el campo eléctrico es normal. Me quedaría así. Ahora, esto también se llama ley de Gauss, que lo que hicimos fue encerrar toda una región del espacio en una esfera y estamos encontrando cuánta carga hay encerrada en esa, y utilizamos esta propiedad. Ahora, ya que el campo eléctrico es constante en toda la superficie, ya que solamente depende de la distancia del centro hasta allá, o sea, del radio, y ya que el radio es equivalente en todos lados, entonces podemos sacar el campo eléctrico, o sea, hacer el campo eléctrico evaluado en R mayúscula, y sería la integral de superficie así. Y aquí esto sería igual a la superficie de la esfera, lo cual por un cálculo es 4pi r cuadrado, y la superficie mide R. Y reemplazando, vamos a ver que eso es K, el campo eléctrico era R cubo, y esto recordemos que es evaluado en R mayúscula, y sería multiplicado por 4pi r cuadrado. Y eso nos daría epsilon K r a la quinta por 4pi. Y esa es la carga encerrada. De la otra manera, vamos a continuarla, que también vamos a calcular esta expresión. La hacer de manera un poco más explícita, ya que el ejercicio nos puede calcular de dos maneras. Aquí la calculamos de una forma y aquí la vamos a calcular de la otra. Así que 0 a r, ¿cuántas expresiones de r hay? Veamos ahí este r y este r, o sea que tenemos r a la 4. Y ahora, ¿cuántas expresiones de tita tenemos? Tita es esta. Bueno, tenemos el seno y ya. Y de phi no tenemos ninguna. Y todas las constantes las vamos a escribir por acá. 5k epsilon 0. Ahora, algunas de estas integrales son bastante fáciles y bastante rápidas. Y aquí quiero que tú veas algo. Aquí únicamente tenemos el factor de área. De cuánta área hay en una esfera. Así que esto sería como nuestro ds. Pero recordemos que no tiene ningún factor de distancia. O sea, que es como si tuviera radio 1. Entonces esto sería todo multiplicado o dividido sobre eso. Por lo tanto, esto nos daría unos 4pi. Hagamos la comprobación. Si nosotros tenemos la integral de seno a pi y de seno a esto, ¿cuánto es la integral de esto? Bueno, yo sé que la derivada del coseno es menos seno. Para esto hay un truco mnemotécnico que yo uso, que el truco es el siguiente. Voy a hacer un poco de espacio, soy muy desordenado para escribir cosas. La derivada del seno, S, es estable, o sea, no se aplica un cambio de signo. Y la derivada del coseno, el coseno de C, cambia de signo. O sea,
estable, cambia. Esta cosa es súper útil. Ahora, yo lo que podría hacer a esta expresión es integrarla, así, y esto sería lo mismo que estar haciendo esto. Tener menos de phi. Y aquí ocurriría que tendríamos un 0pi y tendríamos una derivada del coseno. Aquí estas diferenciales, por así decir, se nos van. Y únicamente nos quedaría el diferencial del coseno. Y esto es lo mismo que tener menos a b y tener dx. Y tú ya sabes cuánto es esto. Esto aquí podemos cambiar por el signo menos y tendremos dx. Y esto será lo mismo que valor x en a, b. Y sería lo mismo que decir a menos b. O sea, x evaluado en esas cantidades. En nuestro caso nosotros estamos trabajando con el coseno, así que esto sería, primero, cambiando los límites, y luego integrando, sería el coseno con tita evaluado en 0 y pi. Así que, ¿cuánto es el coseno de 0? Menos el coseno de pi. El coseno de 0 es 1 y el coseno de pi es menos 1. Esto lo podemos recordar por esto. Y aquí tenemos el círculo. Y aquí tenemos el ángulo. Cuando el coseno es esto. O sea que si esta cosita estuviera por acá, o sea, el ángulo fuera esto, el coseno sería esto de acá abajo. Sería menos algo, ya que está del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa cuando este ángulo vale 0? Cuando no vale 0, esta cosita está aquí. Y eso sería que el coseno es más 1. ¿Y qué pasa cuando el ángulo vale 180 o pi? Que sería esto. Pues eso sería coseno de pi es igual a menos 1. Y así. Es una forma de recordarlo. Entonces tendríamos 1 menos 1 menos 1. 1, o sea que sería 1 menos menos 1. Sería menos por menos más, sería 1 más 1, 2. Así que tenemos que esta integral que se veía complicada nos da 2. ¿Qué hay de esta integral? De phi 0 a 2pi. Eso, pues es súper fácil. Sería pi evaluado en los límites que nos dicen. Que sería 2pi menos 0. O sea, 2pi. Así que finalmente si multiplicamos esas dos integrales, lo de aquí me daría 4pi. Que era lo mismo que te había dicho, que es qué pasa si evaluamos la cosa sin una dependencia del radio, si solamente evaluamos como angularmente, por así decirlo. No te complica mucho pensando en eso, la verdad. Ni yo me entiendo a veces. Así que ahora esta integral, y aquí tenemos el 4pi y el 5k epsilon 0 de r. Ahora, esta integral es algo facilito. La integral cuando tenemos algo elevado hacia aquí es esta fórmula. X a la n y de x, esto sería x a la n más 1 dividido en n más 1. Por tanto, esto sería r a la 4 más 1, o sea, 5 dividido en 5. Y aquí ya podemos volver a multiplicar por las otras expresiones que teníamos. Pero antes recordemos que esto se evalúa en r y en 0. 4pi, 5, epsilon 0. Ahora, lo primero veamos que los 5 se nos cancelan. Y aquí tenemos que, ¿qué pasa cuando r vale 0? Esto es 0, así que simplemente nos quedaría r a la 5 multiplicado por 4pi k epsilon 0. Y ahí tenemos la forma larga de hacer el problema. Como esto requiere un poco de costumbre con los límites de integración y todo eso, pero el problema se hace facilito. Y eso sería. Te dejo el librito. Este es de un problema, me parece que de la página 69. Sí. Y también te dejo, esto tampoco es ordenado, pero ojalá hayas entendido. Me dices cualquier duda que tengas y... yo cuando estuve este libro hay un montón de problemas que están sin solución y que la verdad es súper complicado buscar en internet. Así que si tú estás haciendo eso y encuentras algo, indícame abajito el problema que quieres resuelto o la duda que tengas y ahí vamos para hacer un siguiente video. Bye.